¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 96, episodio número 2. Mi nombre es Arturo Delgado y bueno, pues continuamos con las preguntas como cada semana de la palabra de Dios y que resultan ser interesantes. Estamos en esta temporada continuando en el estudio de la vida de Sansón. Estamos en el capítulo 16 de Jueces y estamos en el episodio de Dalila, o con este asunto de Dalila, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, ¿no? El capítulo 16 del libro de los Jueces aparece precisamente esta historia, ¿verdad? De Sansón y Dalila. Ahora, hay una pregunta aquí en todo el capítulo 16 de la que le voy a dar 5 partes a la misma pregunta. Entonces, pues vamos entonces a la pregunta del día de hoy. Capítulo 16, versículo 15 dice: y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Esa es la pregunta que le hace Dalila. Ahora, el contexto de la historia. Bueno, Sansón andaba por allá entre la nación de los filisteos. Dalila era una mujer filistea y dice que llega a Gaza y bueno, tiene un encuentro con una mujer que se dedicaba a la prostitución, ¿verdad? Y luego posteriormente conoce a Dalila, de la cual se enamora de ella. Y Dalila era una mujer muy astuta, era una mujer que lo vendió a final de cuentas por dinero a los mismos soldados filisteos, por decirlo de alguna manera, los enemigos naturales del pueblo de Israel. Y entonces, ¿verdad? A final de cuentas lo traicionan, lo matan y todo eso, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más a detalle de la historia. Pero yo quiero el día de hoy compartirles lo siguiente. La Biblia dice que Dalila lo engaña. Y entonces la Biblia dice que él le revela su corazón, cuál era el secreto de su fenomenal fuerza. La engaña a ella 3 veces, pero a final de cuentas le dice la verdad. Cuando le cortan el pelo, porque ahí estaba el secreto, entonces el hombre se queda sin fuerzas y lo aprenden, lo atan, se burlan de él, le sacan los ojos. Y bueno, lo ponen a trabajar, ¿no? Entonces, ese es el final, ¿verdad? A final de cuentas muere Sansón. Pero aquí hay algo bien importante que yo quiero mencionar, y esta es la aplicación del día de hoy. La caída en el pecado no sucede muchas veces en el momento de la caída. ¿Qué significa esto? Que no sucede la caída en el momento de la caída. Sucede regularmente antes. Voy a ponerlo de esta manera. En el caso de Sansón, su problema tenía que ver con la sexualidad. Su debilidad era el sexo opuesto. Bueno, no tanto el sexo opuesto, sino más bien él tenía una adicción al sexo. Entonces él, ¿verdad?, se metía con todas las mujeres que podía. Incluso, ¿verdad?, había llegado a la ciudad de Gaza, en donde visitaba a las prostitutas. Porque no tenía de alguna manera dominio propio, porque se sentía muy superdotado, ¿verdad? Entonces termina visitando hasta que finalmente se encuentra con una que es Dalila, que no necesariamente era una prostituta, pero muy cercana, ¿verdad? Y pero él se enamora de Dalila y Dalila lo engaña. Pero el punto es Sansón no cae cuando cae con Dalila, no cuando lo matan o cuando lo apresan, cuando lo agarran, ¿verdad? Y cuando lo engaña la mujer, Sansón ya había caído. La mayoría de las veces las personas caen antes de la caída. Yo sé que me va a decir, a ver, es que no lo entiendo. Por ejemplo, una persona que constantemente está visitando sitios de internet pornográficos, entonces cuando viene una caída, digamos, un adulterio, una fornicación o incluso un incesto, una violación, regularmente las personas, ¿verdad?, no se les apareció de repente, sino que más bien, y tuvieron la oportunidad, aunque no lo dudaría que así sucediera, sino más bien la caída llegó desde antes. Entonces, en otras palabras, ¿verdad?, Sansón ya venía en picada.
ya venía cayendo, ¿verdad? Ya venía, ahora sí que rodando, ¿verdad? Hasta que llegó hasta el fondo. Pero mientras tuvo una serie de caídas que lo llevaron a la caída final, en donde terminó muerto. Cuando una persona descuida su vida espiritual, descuida su vida de oración, su vida en la palabra de Dios, entonces el peligro de una caída es más latente, es más fuerte, la tentación llega muy fuerte. Hay gente que ya no hay ninguna restricción moral, están cayendo. Entonces, así es como todo, ¿no? Una persona que comienza a delinquir, comienza robándole el dinero a su abuelita y luego le roba un poquito más y luego le roba a los papás y al rato anda robando por todos lados hasta que finalmente comete un delito, un asalto a mano armada, un asalto a una persona, mata a alguien y así se inicia en una carrera delictiva que muchas veces va a terminar o en la cárcel o en la muerte. Entonces, ¿qué sucedió en esa persona? Bueno, regularmente es antes. O sea, Dalila no es la primera persona de la que se enamora, ni es la primera persona con la que cae en un adulterio, ni es la primera persona con la que tiene relaciones sexuales con alguien fuera de lo que era la nación hebrea. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a reflexionar todo esto? A cuidar nuestras vidas. Muchas personas les gusta caminar en la orilla porque les produce cierta adrenalina o cierta emoción, pero no saben que en cualquier momento Satanás los puede empujar. Camine tierra adentro, ande como debe andar en integridad. Cuida tus intenciones, tus motivaciones y anticípate a la caída. ¿Cómo se anticipa uno? Caminando tierra adentro y no en la orillita. Muchas personas le dan lugar a la tentación. No des lugar a la tentación. No te pongas fácil, no te pongas de pechito, decimos los mexicanos. Entonces, por favor, métete más adentro, evita los lugares que te van a llevar a la caída, evita las relaciones que tú sabes que son relaciones sensuales, que pueden terminar en el adulterio, la fornicación. Evita también compañías, lugares, personas, tantas cosas, ¿no?, que puedes tú evitar. Y eso te ayudará para mantenerte en integridad y eso también, ¿verdad?, será grato ante los ojos de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.